Y en un momento determinado, quizás cuando menos te lo esperas, aparece el demonio de la perversidad, sin sentido, sin motivo, una pulsión que obliga al poseído a cometer faltas, a sobrepasar límites, un encarnizamiento en hacer lo que no se quisiera y lo que no se debiera hacer, a veces incluso en contra de tus propios intereses. Como un ¿y si le callara? ¿Y si le obligara a dejar de hacer eso? Que hace tiempo perdió de vista todas las fronteras. ¿Quién sabe? Quizás si el terror fuera un país, la perversidad sería su clima. Y nadie puede parar al frío cuando llega. El caso real. Anteriormente, en el caso real Chikatilo. Hace muy pocos años hubo aquí, en Rostov, una gran sequía. A ver, los papeles. Andrei Romanovich Chikatilo. Algunos hombres malos decidieron comerse a las personas. Y así creció Andrei. Lo que empezó siendo un temor acabó transformándose en una necesidad de disfrutar con el dolor ajeno. Buenos días, pequeña. Una chica tan guapa como tú no debería coger el bus sola. Entra. Durante su matrimonio se mostraba como un hombre trabajador, educado, cariñoso. He dicho que te quites la chaqueta. ¡Ah! ¡Me estás haciendo daño! Mamá, yo no quiero que los hombres malos me coman. No la tienes muy durita. Esto le hace enloquecer. ¡Ah! ¡Estás poniendo muy cachondo! ¡Quiero más! Lo único que fallaba en aquella relación era su impotencia. No conseguía excitarse lo suficiente. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, mamá. Chikatilo, segunda parte. Por Mónica González Álvarez. People tell me I look like hell. Well, I am hell. I got a torture chamber orchestra and a delirium hotel. I got an hallucination rattlesnake to twist my skill through. You're my friend, but I'm gonna kill you. This is a story which is based on a true story which is based on a lie. Advertimos que este caso o partes de él pueden herir su sensibilidad. La detención frustrada de Chikatilo provocó en él una ansia de seguir matando. Pero tenía que ser prudente. La policía había estado demasiado cerca. Si no hubiese sido por su anomalía genética, el ADN de la sangre y del semen eran distintos, Andrei hubiera sido literalmente cazado. Además, el hallazgo del último cadáver, el que hacía el número 30, provocó que los periódicos empezasen a dar la noticia de que en Rostov andaba suelto un asesino en serie. Esconderse sería lo mejor. Los investigadores andaban perdidos. Se preguntaban cómo podía moverse tan rápido el criminal. Bueno, pues en un primer momento se pensó que disponía de vehículo propio. Sin embargo, a medida que se fueron sucediendo los asesinatos, la policía se percató de que estos se producían en las inmediaciones de estaciones de autobús o de tren. Pasaron unos meses y cuando llegó 1985, Chikatilo volvió a matar. Lo hizo ininterrumpidamente hasta 1990, año en el que fue detenido. Pero la caza al criminal no fue fácil. Un dispositivo de 700 policías andaba detrás de la pista que les llevase directamente al asesino en serie más temido de toda Rusia. El 5 de noviembre fue una fecha clave en la investigación. Fue entonces cuando se produjo el último de sus crímenes. Ocurrió a las afueras de la localidad de Lexkov. Una mujer iba a ser encontrada días más tarde por el dispositivo policial. Chikatilo le gustaba el juego que se traía con los investigadores. Podríamos decir que él era el gato, mientras que los agentes se comportaban como ratones. Extremen la precaución. No pierdan de vista a sus hijos. No los dejen solos. El carnicero de Rostov podría estar en la zona. Es muy peligroso. Agentes, quiero que peinen cada centímetro de la ciudad. Nuestros informes de inteligencia indican que ese cerdo elige a sus víctimas en estaciones de tren y autobús. Quiero controles en cada una de ellas, ¿entendido? ¡Vamos! El perfil elaborado por el Instituto Serbsky los ponía tras la pista de un hombre de mediana edad, casado, con trabajo, grupo sanguíneo AB y posiblemente con vehículo propio.
Se llegaron a tener cerca de 26.500 sospechosos. Cariño, ¿por qué lloras? Ven aquí. ¿Es que te has caído? Pero si no ha sido nada. A ver qué te has hecho. Enséñamelo. Aquí agente 4324. Tengo a un sospechoso que coincide con la descripción. Envíen refuerzos. Sana, culito de ra. Ya está. ¿Te apetece que vayamos a por un helado? Vamos, entra en el coche. Te compro un helado y nos vamos a casa. ¿Qué quieres hacerlo? ¡Policía! ¡Ponga las manos en alto! ¿Qué pasa? ¡Arriba las manos! ¡Aléjese de la niña! ¡Pero si es mi hija! Es que no puede ir un padre a recoger a su hija al colegio. ¿Es su hija? ¿Seguro? Papá, ¿qué pasa? Nada, Natalia, no te preocupes. Lo siento, pueden irse. Central, aquí agente 4324. Falsa alarma. Seguimos con la búsqueda. Corto y cambio. Los interrogantes y las dudas alimentaban una espiral infinita de paranoia. Con tan pocas pistas, ni 700 agentes parecían suficientes para dar con el asesino. Ajeno a todo aquello, Chikatilo volvía a las andadas, oculto bajo la protección que le ofrecía el bosque. Antes me has hecho mucho daño en la mano. ¿Cómo se te ocurre morderme? Me has hecho una buena herida. No te preocupes. Te perdono. ¿Te ha gustado lo que te he hecho? ¿No me quieres contestar? ¿Sigues enfadada? Bueno, no importa. No te lo tendré en cuenta. Llevaba muerta más de una hora. Estaba desnuda sobre un lecho de hojas. Sus piernas abiertas dibujaban un ángulo casi imposible y un machete descansaba clavado en su estómago. Grumos de esperma resbalaban por la curva de su muslo izquierdo. Es una pena que mi semen se quede fuera de ti, ¿no crees? Al fin y al cabo, si me corro es para que una parte de mí entre en ti, ¿verdad? No te preocupes, vamos a solucionarlo. Coge una ramita del suelo y la moja en el semen. Sí, ¿ves? Y ahora lo metemos dentro de ti. Así, despacio. ¿Lo sientes dentro de ti? Introducir el esperma le servía para acallar los gritos de sus frustraciones. Cuando acaba con la chica, le arranca el machete del estómago y lo guarda dentro de su abrigo. Se venda la mano herida y se marcha. Kirilenko, a mí este caso me está sacando de mis casillas. Llevamos años persiguiendo a este cabrón. ¡Años! Tenemos que estar haciendo algo mal cuando aún no sabemos ni qué cara tiene. Yo en cuanto pueda pido el traslado. A mí no me... Chikatilo sale del bosque con la cara llena de sangre. Un momento, ¿de dónde ha salido ese tío? ¿Qué lleva en la cara? Vamos, corre, Kirilenko. Sin darse cuenta de la presencia de los agentes, se detiene a limpiarse las botas completamente manchadas de sangre. Señor, deténgase. Hola, agentes. ¿Qué se les ofrece? Identificación, por favor. Claro, por supuesto. Aquí tiene. Kirilenko, compruebe sus credenciales. Llame a la central. Sí, señor. ¿Qué le ha pasado en la cara? ¿Tiene sangre? Estaba paseando por el bosque y he tropezado. ¿Y en esa mano? Me lo hice cortando leña hace ya algunos días. La venda está empapada de sangre. ¿Seguro que no es de hoy? Seguro. De hecho, ahora mismo iba al médico a que me la miren. ¿Podría quitarse el abrigo, por favor? Quisiera registrar sus bolsillos. ¿Es estrictamente necesario, agente? Hace frío. Lo es. Por favor, no me obligue a usar la fuerza. Claro. De acuerdo. Señor, está todo en orden. No es él. Gracias, Kirilenko. Es suficiente, caballero. Puede marcharse. Vaya con cuidado. No debería adentrarse solo en el bosque. Un peligroso asesino anda suelto. Gracias por avisarme, agente. Buenas noches. De nuevo la policía dejaba escapar a Chikatilo. Parecía una broma del destino. Aquella apariencia que hemos comentado en más de una ocasión despistaba. O una pregunta, ¿quizá no querían ver a ese hombre de aspecto normal como un asesino en serie? Bueno, pues 5 días más tarde de aquel último crimen, unos agentes encuentran el cadáver de la última víctima en el mismo lugar donde habían interceptado a Andrei. Los forenses concluyen que el cuerpo lleva muerto menos de una semana, así que el asesino tenía que haber pasado por aquella estación. Comprobaron los últimos informes y entonces, ¡bingo! El hombre que Rybakov había parado saliendo del bosque se había convertido en sospechoso. El fiscal general de Rostov emitió una orden de detención contra Chikatilo y el 20 de noviembre pudieron ir a por él. En aquel momento Andrei se encontraba en un mercado de Rostov, en un bar. La policía le había estado observando y se había dado cuenta que estaba intentando tomar contacto con un chico. En aquel instante le detuvieron. Todo quedó grabado en vídeo. De hecho, Chikatilo se mostraba reacio y enfadado. Caminaba muy lento en esas imágenes. Incluso increpó a los agentes a los que llegó a decir ¿cómo pueden hacerle esto a una persona de mi edad? Intentó convencerles de que era un ciudadano normal,
que no había cometido delito alguno y que aquella persecución a la que le estaban sometiendo era de lo más absurdo, lejos de la realidad, por suerte. Sin embargo, como ocurre con la mayoría de asesinos en serie, estos finalmente matan para ser cazados, como asegura el profesor externo del FBI, Aitor Curiel. Bueno, en realidad los asesinos en serie no tienen exactamente la necesidad de parar como tal, pero sí que es cierto que en muchas ocasiones sus circunstancias personales, sociales, familiares, psiquiátricas les llevan a tener periodos de mayor o menor actividad. Estos periodos de inactividad pueden llevar a pensar que tienen una necesidad como tal de parar, pero no es cierto. Lo que tienen es un aprendizaje continuo y sí siempre una necesidad de ser conocidos, de ser reconocidos, de ser admirados, de salir en los libros de historia, que para ellos en muchas ocasiones es importante que se sepa su obra completa y que se sepa lo hábiles, lo listos, lo inteligentes que han sido para pasar desapercibidos. La detención de Chikatilo por la policía rusa no fue nada fácil, como ocurre en el 100% de los casos de serial killers. Un asesino en serie tiene una historia criminal en ocasiones muy larga y a lo largo de esa historia, sobre todo en las últimas fases, puede llegar a ser fácil apresar porque el propio asesino en serie inconscientemente quiere ser apresado. Pero en las fases iniciales e incluso en las fases intermedias de esta historia criminal suele ser difícil apresar. Por un motivo fundamental, el asesino en serie va aprendiendo dentro de su actividad. Puede cometer pequeños errores de principiante en los primeros casos, pero según va continuando con su serie criminal, va aprendiendo. Luego ya esa última fase en la que necesita ser conocido y reconocido puede, digamos de una manera ya voluntaria, el dejar pruebas por las cuales sea relativamente fácil detenerle. La policía tenía 10 días para demostrar que Chikatilo era el carnicero de Rostov. Le sometieron a interrogatorios muy duros, donde le asediaron hasta la extenuación para que se desmoronase. Finalmente, y tras múltiples intentos, optaron por traer a un psiquiatra, Alexandre Bukanovsky. Era el 9º día y bastaron 2 horas para que el sospechoso accediese a confesar si dejaban de atosigarle. Durante ese tiempo explicó su terrible infancia y qué le llevó a cometer los 53 asesinatos, 31 mujeres y 22 hombres. Además describió con ayuda de un maniquí cómo perpetraba las vejaciones y mutilaciones. Su testimonio estremeció a todos los allí presentes. No podían creer que por fin habían dado con el carnicero de Rostov. Andrei, ¿cómo te sientes? Vivo con una profunda depresión dentro de mí. ¿Es eso lo que te ha llevado a asesinar a todas esas personas? ¿Tu depresión? Tengo impulsos sexuales perturbados. Tienen que entenderme. Es por eso que he hecho todo lo que he hecho. Comprendo. Andrei, cuéntame. Les arrancabas los ojos a todas tus víctimas. ¿Existe algún motivo que te gustaría explicarnos? No soportaba mirarles a los ojos. Me culpaban con su mirada. No lo podía soportar. Pero eres culpable de sus muertes. No lo entiende. No podía controlar mis actos. De acuerdo, tranquilo, Andrei. Cálmate. Hablemos de tus víctimas. ¿Qué me puedes contar de Larisa Tachenko? Era joven y muy guapa. No tendría más de 17 años. ¿Era prostituta? Sí. Fue hace mucho tiempo. La llevé a mi cabaña del bosque. No tenía intenciones de matarla, solo quería sexo con ella. ¿Y llegaste a tenerlo? Al principio no. Yo estaba nervioso. Siempre me pongo nervioso. ¿Estás muy tenso? ¿Por qué no te relajas un poco? Déjame que te quite la camisa. Túmbate en la cama y abre las piernas. Déjame tocarte un poco. A ver si la animamos, ¿no? He dicho que te tumbes. Quítate las bragas. Bueno, de acuerdo, vaya humos. Tampoco hace falta que te pongas así. Yo puedo ser muy amable contigo. Intenté que se me pusiera dura, pero no lo conseguí. No había manera de mantener la erección. Me sentía muy frustrado. Aquella guarra se rió de mí en la cara. Vaya. Parece que tu pajarito no quiere cantar esta noche. ¡Calla! ¿Pero qué haces? ¿Estás loco? Yo me largo de aquí. Tú no te vas a ninguna parte. ¡Zorra! No me toques. ¡Déjame! No se me levanta por tu culpa. Es culpa tuya. Todo es culpa vuestra. Me puse encima de ella. La cogí del cuello con las 2 manos y apreté muy fuerte. Ver cómo se ahogaba me puso muy cachondo. Se me empezó a poner dura. La seguía ahogando con una mano y con la otra me masturbé. ¡Mi ojo! ¿Ahora ya no te ríes, puta? ¿Cómo me pone verte tan quieta? Tan pálida, tan muerta. Creo que me corrí encima de la puta. Entonces me tumbé sobre ella y empecé a morderle el cuello.
Chupaba su sangre y le arrancaba la piel. La masticaba y me la tragaba. No podía detenerme. No era dueño de mis actos. Tengo mucha curiosidad por saber a qué saben tus senos. Tendré que cortártelos, ¿verdad? Como si fueras un cochinillo. Tendría que haber hecho esto mucho antes. Están aún calientes y son muy tiernos. Me das mucha hambre. Quiero más. Creo que voy a probar por aquí abajo. ¿Le extirpaste el útero? Sí. Cogí un cuchillo y se lo arranqué. ¿Y te lo comiste? Sí, una parte. ¿Por qué lo hiciste? No lo sé, pero me gustó. Son rosas y blanditos. ¿Te sientes un asesino, un violador? ¿Qué crees que eres, Andrei? No sé lo que soy. Lo que hice no fue por el placer sexual, sino porque me proporcionaba cierta paz de mente y de alma durante largos periodos de tiempo. ¿Matar te calmaba? Creo que sí. No fue fácil derribar mentalmente a Chikatilo, pero Bukanovsky lo había logrado. Su estrategia, por llamarlo de alguna manera, era mostrarle al asesino que no era ni su enemigo ni su defensor. No le habló como juez, no lo era tampoco, claro. Simplemente se trataba de un médico. Y funcionó. Por fin habían dado con el caníbal que había estado atemorizando a la sociedad rusa. A partir de ese instante, Andrei empezó a colaborar con la policía, facilitando toda clase de detalles de sus macabros asesinatos. En el gimnasio de la KGB mostró a los investigadores las diversas técnicas que empleó con cada una de sus víctimas. Para ello se valió de muñecos a los que apuñaló, golpeó y vejó ante la mirada atónita de los allí presentes. Chikatilo les enseñó cómo desarmaba a sus presas, cómo las engañaba, las ataba, las mutilaba con un cuchillo e incluso cómo mantenía relaciones sexuales con ellas vivas o ya muertas. En un primer momento admitió 6 crímenes, pero poco a poco después admitió otros 17. La lista iba en aumento a medida que pasaban los días, pero no estaban ante un criminal normal. La mente de este caníbal nada tenía que ver con asesinos comunes, como asegura el doctor Manuel Moros Peña, licenciado en Medicina y Cirugía y autor del libro Historia Natural del Canibalismo. El asesino en serie tiene una baja autoestima y complejos de inferioridad que le hacen sentirse insignificante. Para superarlo, busca experimentar la sensación de control y poder que le produce torturar, agredir sexualmente y matar a una persona. El asesino caníbal podemos decir que iría un paso más allá, al comer la carne de sus víctimas como el cazador que consigue a una presa. Su deseo es cosificarla, es decir, despojarla de todas las características humanas que le son propias y devorarla en lo que constituye el acto supremo de dominación y humillación. De esta forma se siente superior a sus víctimas y a sus perseguidores. La diferencia estaría en que mientras un asesino en serie obtiene el placer únicamente, si podemos decir únicamente, agrediendo sexualmente, torturando y en última instancia matando a su víctima, el asesino caníbal va más allá. Su intención es conseguir el dominio total sobre esta víctima. Y el dominio total significa comer su propia carne, es decir, desposeerla de todas las características que le sean humanas. Para el asesino caníbal, el comer la carne de su víctima, incorporarla a su propio ser, significaría el acto supremo de dominación y humillación. Todos estos asesinos mienten, están acostumbrados. De ahí que al principio no admitiese tantos crímenes. Pero siempre hay una forma de derribar a un caníbal. Lo hizo el psiquiatra Alexandre Bukanovsky y también nos lo explica el doctor Moros Peña. Hay que tener en cuenta que el asesino en serie no solo necesita aumentar su autoestima, sino también conseguir el reconocimiento de los demás. Por eso buscan la fama. No les gusta el anonimato, sino todo lo contrario. Quieren que se les reconozca como seres superiores. De ahí las frecuentes comunicaciones con la prensa y la policía, como el caso de Jack el Destripador o el asesino del Zodíaco. Por ello, una vez detenidos, cuando las pruebas en su contra son ya apabullantes, una forma de que reconozcan sus crímenes sería apelar a esa vanidad. El interrogador intimará con él y le hará creer que piensa que es alguien realmente inteligente y digno de admiración. Alcanzado este grado de empatía, el asesino le confesará sus crímenes, un poco como el cazador que muestra orgulloso las cabezas disecadas de los animales que cazó. El 7 de diciembre de ese 1990, Chikatilo llevó a un dispositivo hasta un cementerio. Paseó entre las lápidas hasta ponerse frente a una de ellas. Aquella tumba no tenía nombre, tampoco era profunda. Cuando los agentes se agacharon y escarbaron, encontraron algo, la zapatilla de un niño en la tierra. Habían encontrado otro cadáver y Andrei permanecía impasible, tranquilo, conmovido incluso.
Tras recopilar el mayor número de pruebas posibles, empezó el juicio contra Chikatilo. Era la primavera de 1992 cuando el carnicero de Rostov apareció enjaulado ante el tribunal. Todos en pie. Preside la sala el juez Leónida Kusanov. Se abre la sesión, alguaciles. Traigan al preso a la sala. Instalaron una gran jaula metálica en la sala. Allí metieron a Chikatilo durante los 6 meses que duró el juicio. No pretendían proteger a los asistentes a este del carnicero de Rostov. Querían escudar a Chikatilo de las posibles agresiones por parte de los familiares de las víctimas. ¡Te voy a matar, hijo de puta! ¡Silencio! ¡Silencio en la sala! Andrei Romanovich Chikatilo tiene la palabra. Puede expresar libremente su opinión en su defensa. Acérquese al micrófono, por favor. Soy un aborto de la naturaleza. Por todos los sitios que he pasado he ido dejando cadáveres. Soy un monstruo. Me he vuelto un salvaje por culpa de esta sociedad comunista. Responda de manera concreta y sin rodeos, señor Romanovich. ¿Cuántos asesinatos ha cometido? Exactamente no les sabría decir. Me podría equivocar. Diga un número. ¡Responda! Se lo preguntaré 20 veces si hace falta, señor Romanovich. ¿Cuántos asesinatos ha cometido? Creo que unos 55. ¡Asesino! Sí, he cometido 55 asesinatos. ¡Silencio! ¡Eres el diablo! Señoría, nunca planifiqué los asesinatos. Solo mataba cuando perdía el control. ¡Silencio! Mis problemas sexuales son los que me han llevado a cometer todos estos crímenes. Señor Romanovich, no se le ha dado el turno de palabra. Deberían estudiar mi cerebro para que no vuelva a existir nadie más como yo. ¡Silencio, por favor! Soy un hombre al que le han robado los genitales. Los expertos creen que Chikatilo fingía ser un enfermo mental para poder salvarse de la pena de muerte. Suspende la sesión hasta nueva orden. Guardias, lleven al preso a su celda. Justo antes de que lo lleven a su celda, se baja los pantalones y ante la mirada atónita de toda la sala, agarra su sexo y empieza a gritar. ¡Miren! ¡Miren lo que tengo entre las piernas! ¡Guardias, llévenselo! ¡Fijaos qué inutilidad! ¿Qué creen que podría llegar a hacer yo con esto? ¡Asesino! ¡Larisa! ¡Señor! ¡Señor! ¿Por qué dejaste que este loco se la llevara? Oh. ¡Un médico! ¡Que alguien llame a un médico! Resulta paradójico que el medio de Chikatilo para dejar de sentirse inferior fuera infligir tanto dolor, tanto daño, que solo en ello pudiera encontrar su propia paz. Inutilidad, curioso adjetivo el utilizado por este criminal para mostrarse, digamos que, inocente. Y tremenda estampa también la de ese juicio, una vista oral que al recordarla, la verdad es que pone los pelos de punta. Esos familiares chillando y clamando justicia por las víctimas asesinadas en pos del placer sádico de un impotente Chikatilo. De ahí que acabase mostrando su miembro viril, como una demostración de que en realidad aquello jamás le sirvió para nada, aunque en verdad lo utilizó para lo único que sabía hacer desde hacía más de 2 décadas, asesinar sin ninguna impunidad. Pero comentemos el juicio. El juicio contra Andrei Chikatilo se inició el 14 de abril de 1992 para demostrar si este asesino perpetró los crímenes bajo los efectos de una enfermedad mental o si estaba completamente cuerdo. La línea de investigación y las declaraciones pertinentes demostraron lo que ya sabían las autoridades, que el carnicero de Rostov disfrutaba planeando e infligiendo dolor y muerte a sus víctimas. El terror se podía palpar en la sala. Ver a aquel hombre con el pelo rapado, ojos saltones, vestido con una camisa de las Olimpiadas y actitud ida, encerrado en esa jaula, les provocaba escalofríos. Incluso ahora sigue provocando en quien lo ve o escucha esa misma sensación. Durante los 2 meses que duró el juicio, los rotativos de todo el país prestaron suma atención a lo que ocurría en el tribunal. El carnicero había sido encerrado y se perseguía hacer justicia, aunque la verdad es que no sé si por la precariedad de sus instalaciones o incluso por la incompetencia de sus autoridades, todo parecía más obra de un espectáculo de circo que de un juicio contra el mayor asesino en serie ruso de la historia. Tardaron 2 días completos en leer la lista de cargos y pruebas, 48 horas donde se reflejarían terribles crímenes a mujeres, hombres y niños de entre 8 y 45 años. Claro, ¿quién no iba a odiar a Chikatilo después de lo que se estaba escuchando en la sala, verdad? Incluso Víctor Burakov, el teniente coronel que dirigió la investigación de este caso, llegó a admitir tal sentimiento de repulsión hacia el serial killer. Después de haber visto los cuerpos sin vida de tantas víctimas, creo que es normal que le odie. Sentí un gran alivio cuando finalmente capturamos a Chikatilo y me di cuenta de que nunca controló lo que estaba haciendo. Era una persona enferma que actuaba en contra de su voluntad.
La sentencia le declaró culpable de 53 asesinatos y 5 violaciones. Fue condenado a la pena de muerte y aunque apelaron para evitar la ejecución del preso, esta se produjo el 15 de febrero de 1994. Andrei Chikatilo murió de un tiro en la cabeza. Así terminó la vida del considerado como el asesino más diabólico de todos los tiempos. Y ahora mi cerebro debería hacerse pedazos. Curioso presagio el suyo antes de morir. Andrei Romanovich Chikatilo fue ejecutado en la prisión de Moscú. Su mujer y sus 2 hijos cambiaron su apellido para no tener que soportar el peso de la vergüenza. Sin embargo, el mayor de los Romanovich llamó a Andrei a su primer hijo en recuerdo de su padre. Negra y criminal. ¿Entiendes miedo?